13. Amén. La idea no es correr, la idea es aprender. Amén. A la letra dice la palabra del Señor, Hebreos 8:13, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero. Y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Oremos para que Dios nos hable a través de la enseñanza en esta hora. Señor Jesús, yo te ruego que seas obrando por medio del consejo de tu santa y poderosa palabra en nuestras vidas en esta mañana, Señor. Obra poderosamente en nuestros procesos de fe. Permítenos ser enriquecidos de una manera especial en esta hora, a través de este tiempo de consejo y doctrina, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden estar sentaditos. Yo voy a ilustrar de una manera muy interesante con el siguiente ejemplo. Cuando alguien da una ley, ¿quién puede quitar esa ley? ¿O quién puede cambiar esa ley? ¿O quién puede reformar esa ley? ¿Cierto? Entonces, si hablamos del país, hay una cúpula administrativa y se habla del Congreso de la República, en donde se legislan las leyes, ¿sí? ¿Y quién realmente puede dar aval o no para que esa ley se apruebe o no? La autoridad suprema del país. Presidencia bajo el concepto de la Asamblea Constituyente, porque tampoco él se mueve como una rueda suelta. Hay una asamblea que lo controla. Amén. Eso en cuanto a asuntos muy de nosotros para que entendamos, ¿no? Ahora, el gran soberano de la fe, ¿cómo se llama? Jesucristo, que desde el antiguo tiempo prometió venir en carne a darnos salvación y a redimirnos del pecado. ¿Cómo conocimos lo que era pecado, lo que era infracción a la ley? Pues a través del mandamiento. Si no hubiese existido mandamiento, yo no sabría que cometer tal cosa sería pecado. Aunque la ley es buena y es perfecta, dice la Biblia en Gálatas que nadie puede ser justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesús. Amén. Entonces, usted y yo leímos un texto que es muy importante entre las confrontaciones que Dios da a través del apóstol Pablo en el primer siglo de la iglesia, haciendo diferencia entre vivir el evangelio de Jesús y ya no estar sujetos a la Torá, que es la ley en el sentido universal. Amén. Digamos todo gloria a Dios. ¿Vamos entendiendo bien? Entonces, voy a hacerles preguntas para que no nos durmamos porque esto aquí calienta. ¿Qué clases de leyes conoce en la Biblia? ¿Aló? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Sí sabe de algo de leyes o no? Porque ahí hay una. La Torá de Moisés tenía 613 mandamientos para el pueblo, pero eso es el total de la ley. Amén. Entonces, la ley en la Biblia tiene varios órdenes. Uno, la ley universal del origen de todas las cosas. Esa es la primera, ¿no? ¿La ley qué? Universal, el origen de todas las cosas. Por ejemplo, Jesús dijo, y produzca la tierra hierba verde según su semilla y su especie y su género. ¿Y esa orden se cumple hasta hoy o no? Eso es una ley natural sujeta a la orden de Dios desde Génesis. Hasta hoy la tierra produce hierba verde según su semilla y según su especie y según su género. Amén. Pero luego vienen las leyes morales, donde ya se dice no toque, no haga, o no coma, o no beba, porque en Dios hay una razón moral para prohibir. ¿Sí o no? Si no hubiese una razón moral en Dios, entonces no se hubiese dado mandamiento. Pero Dios es moral. Amén. Por lo tanto, todo lo que Dios dijo en la Torá tiene un sentido moral, no es un capricho de Dios.
¿Me hago entender? Amén. Luego vienen entonces las leyes del culto. Los ritos del holocausto, el tabernáculo, los sacrificios, las leyes del sacerdocio, de los hijos de Leví, de los hijos de Aarón. ¿Sí sabía eso, no? ¿Aló? ¿Vamos bien? Entonces esas son las leyes del culto, las leyes levíticas. Pero dentro de esas leyes, ya vamos tres, vienen las leyes ceremoniales. Amén. Entonces, que los que ejercían el culto en ese tiempo tenían un efod especial sobre su linaje. Amén. Y sobre esas leyes ceremoniales entonces se hacen las leyes de la mayordomía. Entonces, que el pueblo dedicaba desde el antiguo tiempo ofrendas, votos, diezmos y primicias para el uso de la casa de Dios, para la administración de las familias encargadas del culto y para satisfacer las necesidades en medio del pueblo, para que el menesteroso o el extranjero no sufriera. Amén. Llevamos 4 órdenes en las leyes. ¿Sí se acuerda cuáles son? ¿Aló? ¿Sí o no? ¿Cuáles son? La ley universal del origen primigenio de todo. Las leyes morales, amén, en todo lo que Dios ordenó por mandamiento. Las leyes de culto y los ritos y las ceremonias. Ay, qué estudiantes tan buenos. Ojalá traigan nota. Tomen, es bueno tomar apuntecitos, porque cuando usted tenga que hablar con un testigo de Jehová, con un adventista, con una persona del movimiento misionero, usted ya tiene estructura en doctrina de qué son las leyes, qué orden de leyes hay y qué es lo que sí vivimos hoy y no vivimos hoy. Amén. Es que es diferente. El evangelio puro es único. Amén. Entonces, aquí tenemos, un momentico, por favor. Ok. Dentro de la ley como tal, en esta presentación yo traje otras cositas. Después de haber enseñado la filología de 11:28 en Mateo, hay en la Torá, ¿qué es la Torá? Para desenredar esto. La Torá, ¿quién se acuerda qué es la Torá? Entonces, ¿qué es el Pentateuco? ¿Qué es lo mismo? Los primeros 5 libros de la Biblia, a lo que se le define la ley de Dios para legislar al pueblo de Israel. Amén. Entonces, ¿qué es la Torá? A los cuales también se conoce como Pentateuco. Repita conmigo, Pentateuco. Ahora, Torá. 5 primeros libros de la Biblia. Amén. En esos libros están las leyes que acabo de mencionar. La ley universal de la primigenio de la creación. ¿La ley qué? Moral, la causa de por qué Dios dicta lo que dicta, porque no es caprichoso, tiene una causa moral para decirlo. Amén. Luego viene el culto y también el orden de los sacerdotes. Amén. Muy bien. Las ceremonias. Y en todo ello hay 365 mandamientos prohibitivos. Es decir, que si quieres ser salvo por las obras de la ley, tienes que cumplirlo tal cual. Está prohibido y punto, y está prohibido. ¿Me está entendiendo? Si no pudimos con 10, ¿podemos con 365? ¿Aló? ¿Sí o no? Bueno, Alejo, ¿usted qué cree? Si la gente no puede con 10, ¿podrá con 365? Sí, claro. Sí. Después examinamos esas leyes. Lo mismo que comer cerdo o armadillo y otra cantidad de cosas. O comer pescado que no tenga escama, también es inmundo. Pero eso es en los prohibitivos. ¿Me está entendiendo? Eso es el antiguo pacto. Y ya leímos, empezando el tema, para que no se me pierda, al decir nuevo pacto,
ha dado por viejo el primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Amén. Porque si no, ¿cómo viviríamos? No seríamos felices. Porque son solo prohibiciones. Lo que usted y yo vivimos en la nueva criatura no lo hacemos por prohibición, sino por conciencia. Pues a la verdad del Nuevo Testamento dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Por lo tanto, no me dejaré dominar. Amén. O sea que aquí vivimos es por fe, por el resultado de la nueva criatura, porque Dios nos llamó a ser nuevas criaturas en Él. Amén. Muy bien. 248 mandamientos positivos, es decir, condiciones estrictas para entregarle la promesa. O sea que habían más o menos unas 250 promesas hasta ese momento escritas en la Biblia, pero todas sujetas a obediencia. Si no haces caso, no disfrutas nada. ¿Cómo la ve? ¿Ah? No. Lo que pasa es que a veces nos desvirtuamos de la gracia. Pero yo he visto gente que ha hablado en lenguas sin vivir bien, porque es gracia. El Espíritu Santo se recibe por fe, no por obedecer la ley. Esto es grande, esto es profundo. Digamos gloria a Dios, digamos hay poder en Jesús. Amén. Y toda la Torá 613, o sea, la suma de toda esa lista, de los cuales se resalta algo que es el Sinaí. El primer pacto fue entregado en el monte Sinaí, escrito por el dedo de ¿quién? De Dios mismo. Que en el Antiguo Testamento Dios es reconocido como Yahvé o Jehová. Amén. En el Nuevo Testamento se cumple lo que él dijo a través de Isaías en el capítulo 52, el verso 6. Por esta causa yo mismo que hablo estaré presente y mi pueblo conocerá mi nombre en aquel día. Porque el verbo fue hecho carne, ese que es Espíritu Santo y eterno. Dice Hebreos 12 también. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él participó de lo mismo para quitar el imperio de la muerte al que lo tenía. Amén. Para los que se confunden que Jehová es una persona y Jesús es otra persona, Jesús es Dios manifestado en carne. Timoteo 3:16 en una porción habla de que toda la escritura es inspirada por Dios de manera que nadie la puede adulterar, y la otra porción de Timoteo 3:16 define que Jesús es Dios manifestado en carne. Amén. Que por lo tanto el Dios que nosotros adoramos es uno y uno su nombre. Y la Biblia dice nadie puede servir a dos señores. Afortunadamente somos unicitarios. Amén. Porque Dios es uno. Oye Israel, el Señor vuestro Dios, el Señor. Deuteronomios 6:4. Y el mandamiento más importante de todos es: amarás al Señor al Señor tu Dios, no a los señores, al Señor tu Dios, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante a tu prójimo como a ti mismo. En esto se define toda la ley, los profetas y los salmos. ¿Dónde dice eso la Biblia? Mateo versículo 40 del capítulo. Tomen nota en la dominical, eso lo enseñé hace 8 días. Amén. Les voy a dejar de tarea, porque con algunos también lo hemos visto. Entonces, esas son las tablas de piedra, se conoce como el decálogo, pero en sí toda la ley son 613. Amén. El yugo de Jesús es solo 2 mandamientos. Amén. Abra la Biblia, por favor, en Mateo, porque hay que mirar los mandamientos que definieron la ley, los profetas y los salmos. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Alabanzas. ¿Quién lo encontró? ¿Quién lo tiene? A ver, porque eso lo habíamos visto. Yo sé que es el versículo 40, pero como son notas del otro tema, no las tengo todas acá. Vamos a recordar. Porque es importante tener en cuenta que ya no son 613, ya no son 250 y pico, ya no son 10, son 2. ¿Son cuántos? 2. No más, 2. Amén.
Muy bien. Toda la ley y los profetas y los salmos se definen en esta sola palabra y vamos a ubicarlo en la Biblia. Me quedó mal escrito una palabra acá y no me lo va a dejar abrir. Permítame en un instante, por favor. Ubique su Biblia entonces aquí, como también lo estoy haciendo yo, en el Nuevo Testamento, porque en toda la Biblia esa expresión se relaciona casi 5 veces, pero aquí está. Primera referencia que les voy a dar, Mateo 22:40. 22:40 dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Cuáles dos? Lea desde el versículo 38, que es lo que está en la diapositiva. Este es el primero y grande mandamiento. Es la respuesta de Jesús a un experto de los doctores de la ley en el tiempo de su carne. Amén. Este es el primero y grande mandamiento. Lea el 37. Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y el que sabe amar así a Dios, supera los obstáculos que sea. Amén. Digamos gloria a Dios. Versículo 39, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí viene la conclusión. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Por eso es que Mateo 28, Mateo 11, desde el 28 hasta el 30 más o menos, está diciendo que Jesús nos entrega un yugo que es fácil y una carga que es ligera. Obviamente ya no son tantos, ya son 2. Amén. Y de esos 2 depende el resto. Digamos gloria al Señor Jesús. Entonces mire lo interesante. Otra referencia bíblica ahora, Mateo 7:12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, haced también vosotros con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. Entonces mire que la pauta de Jesús se define más en saber vivir que en el estar sujeto al miedo de que si no cumplo un mandamiento me condeno. ¿Me estoy haciendo entender? Ahora miremos la otra referencia. Hechos de los Apóstoles o los Hechos del Espíritu Santo en el primer siglo con los 12 y los discípulos del Señor. 24:14, ¿qué dice? Hechos 24:14. ¿Cómo dice? Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, o sea que a Pablo, ¿de qué lo trataron? De hereje. ¿Por qué? Porque Pablo es el apóstol del evangelio a los gentiles y en muchas cosas parecía que contradecía la ley, pero realmente era predicando el evangelio de Jesús sobre la ley que ya se acabó. La ley era el primer pacto. La gracia es después de Jesucristo, segundo pacto. Amén. Por eso la Biblia se divide en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y ese Pablo estaba confesando y predicando el evangelio, pero por muchas aclaraciones que él hacía del evangelio lleno del Espíritu Santo, muchos de los antiguos judíos, celosos de la Torá, le decían a este hombre ser un hereje. Dice que según el camino de él, que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Las creyó, pero entendió que todo eso era espejo de lo que habría de venir en Jesús. Amén. Por esta causa me los tengo que llevar para Gálatas ahora. Estamos entendiendo cosas muy importantes de lo que es vivir el evangelio diferente al primer pacto llamado ley. Amén. Por favor, ubique su Biblia en Gálatas capítulo 1, versículo 9. Amén. ¿Qué dice?
Aquí van más micrófonos. ¿Dónde están? Ayúdenme leyendo con los micrófonos. Hermana Yorladi, bien pueda usar ese micrófono. Ayúdame ahí. Lee, por favor, ese versículo. Con chispa, con entusiasmo, con ganas, con dinamismo. Amén. Gálatas 1:9. Bien, ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Es decir, que Pablo tiene clara la causa con la que Dios lo llamó al evangelio. Pablo es el predicador a las naciones por fuera de Israel. Él escribió Romanos, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, las cartas de los tesalonicenses. Pablo las escribió. ¿Por qué? Porque Dios los llenó del Espíritu Santo como apóstol a los gentiles. Los otros apóstoles son nombrados entre los que son de la ley y la circuncisión. Amén, gracias por el dato. ¿Cómo es, hermano, que 14 apóstoles, si a mí me han enseñado toda la vida que son 12? Amén, ¿por qué? ¿Por qué son 14 apóstoles? Aclaremos esto para que no queden vacíos. Primero, porque el Señor cuando comisionó, llamó a 12, entre esos Judas Iscariote. Pero como Judas Iscariote se ahorcó, después llamaron al sucesor de Judas, que ¿cómo se llamó? Matías. Amén. Entonces ahí ya van 13 por nombramiento, pero uno que se suicidó. ¿Sí? ¿Vamos bien? Y luego el Señor en los Hechos de los Apóstoles llama en persona a Saulo. Y ahora Saulo no es el perseguidor, sino el apóstol de Jesucristo a los hermanos en las diferentes ciudades de los gentiles. Lea por favor conmigo para que salga de la duda, primer capítulo de Gálatas, en el texto 1. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre. ¿Por qué hace esta aclaración? ¿Sabe por qué? Porque muchos hasta hoy de los celosos de la Torá no reconocen a Pablo como autoridad bíblica. ¿Cómo la ve? Pero si Dios permitió que en la traducción al español fuera parte del canon bíblico, es que Dios es perfecto y Dios no se equivoca, ¿o sí? Dios no se equivoca. Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Amén. Está dando testimonio también de la causa de la carne en Jesús y de la divinidad de Jesús mismo. Amén. Eso lo podemos corroborar en todas las cartas que él escribió. Váyase por favor a 1 Corintios capítulo 1, versículo 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, vuelve y aclara. Y aquí tiene más presente que Jesucristo es la plenitud de todo, por la voluntad de Dios. Y el hermano, Sóstenes. Amén. Ahora vamos a los Romanos, versículo 1 del capítulo 1. Pablo, siervo de Jesucristo. Así que cuando alguien a usted intentando explicarle la Biblia le diga que es que a las cosas de Pablo hay que estudiarlas mucho porque como que Pablo se equivocó, dígale que la Biblia dice que los indoctos e inconstantes tuercen la escritura. Y que el mismo Pedro dijo que habían cosas que Pablo enseñó que eran difíciles de entender. Y precisamente Pablo es el apóstol que hace la diferencia entre el judaísmo y el cristianismo auténtico. Amén. Es Pablo el instrumento que Dios usa para escribir muchas cartas y en todas ellas repetir que ya no es bajo la ley, sino bajo la gracia, la salvación en el nuevo pacto. Digamos gloria a Dios. Siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Amén. Muy bien, quedémonos entonces en Romanos capítulo 6, porque aquí vemos que ya no es todo ese rudimento de 613 mandamientos y el decálogo, sino que aquí dice que ya hemos muerto al pecado. Y si hemos muerto al pecado, nos es fácil vivir estos dos mandamientos, amar a Dios y al prójimo. Y con eso hemos cubierto todo lo demás. Por eso Jesús dice, mi yugo es fácil, mi carga es ligera. Y nos dice que llevemos su yugo.
¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Por qué vengo a este texto? Porque nos dicen muchas, claro, entonces como tú no estás bajo la ley, entonces yo le digo, no, yo no estoy bajo la ley, bajo ninguna ley. Ah, entonces tú puedes pecar. No, tampoco, es que la gente es feliz haciendo contrastes exagerados. Hay que entender la moral de Dios en el Nuevo Testamento, ya no bajo el peso. Porque es que la ley del nuevo pacto viene bien legislada, aclarando lo que es o no pecado para entrar o no al reino de Dios. Eso sí. Sí, claro, son leyes. Pero hay cosas que el Señor cuando vino en carne las afirmó y hay cosas que las abolió. Por ejemplo, la ceremonia del culto del antiguo pacto. Tendríamos que tener aquí a un descendiente de Leví o a un hijo de Aarón. Tendríamos que colocarle el efod con las 4 puntas de oro. ¿Sí? Tendríamos que hacer el día de reposo con todo lo que implica que cada creyente traiga el cordero, el holocausto del macho cabrío o la becerra de 3 años, o si es muy pobre traiga un par de tórtolas o un par de palominos. Tendríamos que estar obligados a hacer eso para ser salvos. Ya no es el Antiguo Testamento, es lo que yo quiero que usted entienda. Y por eso lo traje a la Biblia. Lea conmigo. Romanos 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No estamos bajo la ley, pero tampoco estamos bajo pecado. ¿Vamos bien? Ya no estoy bajo la ley. Espera un momentico porque es que tengo que explicarle eso cuando vayamos a Gálatas. El propósito de la ley. La ley no era para salvar, era para condenar al transgresor. Aunque la ley es buena, no me salva. De manera que Dios tuvo que venir en persona, morir por los pecadores y darnos el Espíritu Santo para tener el poder de una nueva vida en Él, siendo libres de los juicios de la ley. Amén. Ahora sí, vamos a seguir leyendo aquí, luego vamos a Galacia. Estoy viajando, vamos a leer en Romanos, y luego vamos a la ciudad de Galacia. En ninguna manera, porque si los que hemos muerto al pecado, ¿cuántos por causa del evangelio saben que han muerto al pecado? Levanten la mano. ¿Y cuándo se hizo su sepultura si usted murió al pecado? Cuando fue bautizado o bautizada en el nombre de Jesús de Nazaret. Esos son mandamientos del nuevo pacto, no del antiguo. El mandamiento del nuevo pacto que determina su salvación y mi salvación está muy clarito en Hechos 2:38. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esos 3 que al mismo orden son llaves del reino en el Nuevo Testamento, definen estar por encima de la ley. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento la gente no se arrepentía de verdad. Hacía el ritual por sus pecados, decía que se arrepintió, pero los 8 días seguía igual. En el Evangelio puro no es así. El que se arrepiente de su pecado pacta con Dios de no volver a cometer el mismo error y de vivir ahora bajo la guía y la inspiración del Espíritu Santo, de manera que es una nueva criatura. Y si es una nueva criatura y murió al pecado, tuvo que ser sepultado. Por eso dice, bautícese cada uno. Hermana Alcira, ¿recuerda de dónde viene el origen de la palabra bautismo? Hermana, yo lo enseñé ya. Hermana Yorladi, ¿se acuerda? Viene del amén. Del hebreo, baptizo, que significa sepultar en las aguas o sumergir o zambullir debajo de las aguas. O sea que el mismo origen de la palabra bautizar es sepultar en las aguas. Si una persona no ha sido sepultada en las aguas, eso implica que no ha muerto al pecado
y que tampoco tiene la regeneración de una nueva conciencia a nueva vida en Cristo o a nueva criatura en Cristo. Así funciona la salvación del Evangelio, dejando atrás la ley. ¿Vamos bien? Bueno, Alejo, ¿me está entendiendo? ¿Qué hizo entonces cuando se bautizó? ¿Qué fue lo que sepultó? Sepultó su vieja naturaleza de pecado y concupiscencia y pactó con Dios vivir ahora bajo la influencia ¿de qué? Del Espíritu Santo conforme a la palabra predicada. Amén. ¿Ahora sí? ¿Vamos bien? Muy bien. Entonces, ¿no sabéis, versículo 3 de Romanos 6, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, no en la Trinidad, no en el dualismo, no en el estilo agnóstico, no al estilo mormón, en Cristo Jesús, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos? Todos los bautismos en la Biblia a partir de la resurrección de Jesucristo son hechos en el nombre de Jesús, porque Él fue el que vino, Él fue el que murió, Él fue el que resucitó y Él es el que prometió volver por la iglesia y Él es el que da el Espíritu Santo y Él es el que está sentado en el trono. Digamos gloria a Dios. En Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte. Por eso es importante tener conciencia de por qué me estoy bautizando. Estoy pactando con Dios para morir al pecado, morir al mundo y vivir ahora bajo lo que el Evangelio me dice en su gracia. Amén. Gloria a Dios. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Por eso dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no, será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Otra vez resalta la identidad del Evangelio. Amén. Seguimos aquí en Gálatas 6:4. Sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Por qué habla de Jesús en esos términos tan humanos? Porque Jesús en la carne es la primicia de la resurrección. ¿Es qué? La primicia de la resurrección. ¿Cuántas resurrecciones hay? Porque eso tiene que ver con el Evangelio y ya no con la ley. ¿Cuántas resurrecciones hay? Amén. ¿Aló? Sí, claro, resurrección de los muertos, obviamente. Entonces, la primera etapa de resurrección se dio por excepciones en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Cuando Eliseo oró por el hijo de la criada, Elías, perdón, y aún los mismos huesos de Eliseos tocaron un cadáver y el personaje se levantó. Esa es el primer reflejo de las resurrecciones. Amén. Bueno, ahora sí viene el Evangelio. En el Nuevo Testamento las resurrecciones son: una, Jesucristo, el primero en la resurrección del Evangelio. Amén. Luego, los que resucitaron con Él. Recuerde que cuando Él resucitó, muchos de los santos salieron de los sepulcros y daban testimonio indubitable del Evangelio. Amén. Jesús, después de haber resucitado, Hechos capítulo 1, estuvo 40 días con los discípulos, hablando con ellos y demostrando con pruebas indubitables lo que es el Evangelio. ¿Cómo la ve? Poderoso esto, ¿sí o no? Amén. No, esos no han resucitado. Déjenlos allá. No, ellos. Uno. Pero está hablándole en el tiempo presente, en un tiempo del eterno Dios, ¿sí? Recuerde que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Y Él le dice: Señor, cuando vengas en tu reino futuro. Él le está hablando como hombre a Jesús. Jesús en ese momento le responde como Dios.
porque Jesús no habita en tiempo ni en espacio. Él habita la eternidad. El tiempo y el espacio es un limitante suyo y mío y la materia, ¿sí? Entonces ese hombre le dice: Jesús, te ruego que te acuerdes de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y cuándo será la venida del reino? Cuando se acabe la gran tribulación y Jesucristo venga a empezar el milenio con sus pies en el monte de los olivos. Amén. Eso está. He analizado cositas de la Biblia para poder explicar esto. Amén. Entonces, nosotros no estamos esperando la segunda venida, estamos esperando la aparición del Mesías a las nubes a llevar la iglesia. La primera que vino hasta la tierra fue a dejar plasmado el nuevo pacto, el evangelio de la salvación por su nombre. Amén. Luego viene, prometió en las nubes, Tesalonicenses 4:16. Él mismo con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado hasta su venida, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. ¿En dónde? Y así estaremos siempre con el Señor. Y luego que se acaba la gran tribulación, ya viene el Señor a ejercer el milenio, y los redimidos de su nombre, los llamados de su nombre, vienen con Él. Amén. Esas son las riquezas del evangelio. Por eso mucha gente se confunde leyendo Mateo 24, porque Mateo 24 muestra las dos etapas: el rapto de la iglesia y la segunda venida a legislar en el mundo por 1000 años. Ajá. Ok. Estamos esperando el rapto, no la segunda venida, el recogimiento a las nubes. Amén. ¿Para quiénes es? Para los que fueron sepultados juntamente con Él, muriendo al pecado por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. Así que ya no vivimos bajo el miedo del mandamiento, sino bajo la nueva criatura, resultado del bautismo. ¿Vamos bien? Amén. Vamos entonces a mirar otros detalles importantes aquí. La justicia es por fe, no por la ley. Lea por favor Romanos capítulo 9, versículo 30. Por la fe, no por ley. La justicia es por fe. El evangelio es el evangelio de la gracia. Esta es la dispensación del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento nadie recibía el Espíritu Santo hablando en lenguas. En el Nuevo Testamento Jesús dice: estas señales seguirán a los que creen. Y la segunda señal es que hablaríamos en lenguas por la unción del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Somos justificados es por la fe, no por la ley. Amén. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, véale aquí atrás, 10 mandamientos en el Sinaí, y en Jesús solo 2. Amén. Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por las obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo, que es Jesús. ¿Por qué dice así? Escrito está. Eso está aquí el 33, para tener contexto. Permítame un instante, por favor. 9, 25, 28 y 33. En Isaías 10, 22 y 23. Isaías 1, 9. Fue cuando se anunció esta palabra. Está escrito desde el Antiguo Testamento. He aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿En quién creemos nosotros? En Jesucristo, fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo. Amén. ¿Qué creían los judíos en el antiguo tiempo? En el peso de la ley. Y se esforzaban era por las obras de la ley. Pues tropezaron cuando Jesús habló diferente. ¿No lo vieron como el cumplimiento de las profecías?
sino como alguien que venía a abolir la ley. Cuando Jesús dice, no he venido a abolir la ley, sino a cumplirla, pero una vez la cumple, establece un nuevo pacto sobre mejores y mayores promesas. Amén. Por eso aquí dice, pongo en Sión piedra de tropiezo. Todos los que quieren vivir bajo la ley tropiezan en Cristo. Y roca de caída, porque Jesús dice, el que conmigo no siembra, esparrama. Y el que creyere en él, no será avergonzado. Por eso todo lo que hacemos, dice la Biblia en Colosenses, de palabra o de hecho, lo hacemos en el nombre del Señor Jesús, dando gracias. Eso incluye el bautismo y todas las actividades, porque Jesús es Dios manifestado en carne. No es la segunda persona del dualismo, no es la tercera persona de la Trinidad. Jesús es Dios manifestado al mundo para salvación. Amén. Roca de caída para los que no creen en él o lo reciben, piedra de tropiezo, pero el que creyere en él no será avergonzado. Amén. Ahora vamos a Gálatas. Siga su Biblia, porque Gálatas es una confrontación. Amén. Gálatas, Efesios, Filipenses. Dice la Biblia en el capítulo número 2, versículo 16. Amén. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Amén. Sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Amén. ¿Cómo la ve? Y si buscamos ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Claro. Fuimos hallados pecadores y por eso el Señor vino a rescatar. Dice la Biblia que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Estábamos perdidos, pero en Cristo bautizados somos hallados salvos. Amén. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, salió de la ley del pecado. Salió de esa vida de pecado porque ha sepultado esa naturaleza y vive hoy en Jesús. Amén. Si las mismas que destruí las vuelvo a edificar, transgresor me hago. Si entiendo que hoy es bajo la gracia en el Evangelio y quiero levantar otra vez el peso del yugo de la ley, entonces estoy haciendo transgresión contra el Evangelio. Porque el Evangelio es fe y no ley. Amén. Porque yo por las obras de la ley soy muerto para la ley. Ay, qué bueno es entender la nueva naturaleza en Jesús. ¿Cómo es que si yo ya morí a la ley del pecado, quieren que yo vuelva a cumplir esa ley cuando ya esa ley estoy muerto? ¿Aló? Si en Cristo soy una nueva criatura y la nueva criatura ya no tiene el peso del yugo de esa ley, ¿cómo es que voy a tener entonces que sujetarme otra vez a cosas que en mi nueva naturaleza no necesito? ¿Sí me está entendiendo? ¿O no? Yo la veo como analizando, como dando vueltas, como que esto parece un... Hermanos, díganme si me están entendiendo y si no, yo busco otra forma de decirlo. Yo veo que están como como Confucio. De ahí salieron muchos libros, por cierto. Pero no son ley de Dios. Por eso se llama confusionismo. Nosotros vivimos el Evangelio. Entonces, voy a seguir explicando. Nosotros, dice, yo por la ley soy muerto para la ley. ¿Qué fue lo que sepulté cuando me bauticé? El hombre pecador. ¿Y qué se levantó después de las aguas? Una nueva criatura conforme al Espíritu de Dios. Amén. O sea que según esa escritura, por la ley soy muerto para la ley. Si yo he muerto para la ley, ¿por qué me van a perseguir por algo a lo que ya he muerto? El problema es que si tú vives el Evangelio, pero no has muerto a la ley, ay, sí hay un problema. Porque si estás desobedeciendo, recibes el juicio de la ley.
Debes vivir bajo la gracia, en la renovación del espíritu de tu entendimiento y en el mover del Espíritu Santo a una nueva criatura, a una nueva naturaleza. Vivir bien el evangelio es un asunto de fe. De otra manera, sigues bajo la ley. ¿Ahora sí? ¿Sí o no? Dígame si sí o si no. ¿Amén o no amén? Siga leyendo conmigo. Porque yo por la ley soy muerto, a fin de vivir para Dios, ya no para la ley. Para Dios, por el Espíritu Santo. La Biblia dice que Él nos hizo aptos. No es su fuerza, no es su capacidad. Es el Espíritu Santo en su vida lo que lo regenera y lo transforma. El día que usted crea eso, gozará de la plenitud del Evangelio. De otra forma, verá el Evangelio como una cantidad de leyes por cumplir. Lo bueno que es entender la palabra. Vive por fe, disfruta la gracia. Permite que el Espíritu Santo haga la obra en tu vida. Dispón tu corazón. Porque si tú no te dispones, si no abres el corazón, Dios no te va a obligar a hacer algo porque es que no es ley, es gracia. Amén. Esto está hermoso. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Amén. Si yo he muerto a la ley del pecado y estoy crucificado con Cristo, no me voy a bajar del crucifijo para seguir pecando, para seguir adulterando, fornicando, maldiciendo y cosas semejantes por las cuales la ira de Dios viene. Amén. Es decir, no es ley, pero ya sé que es pecado. Y si vivo en el Espíritu de Dios, tengo una justicia superior a la de los escribas y los fariseos y los que dependían de la ley. Porque hoy vivo en el mover del Espíritu. Obviamente, ¿qué dice la Biblia? El Espíritu me guía a toda verdad. Ya si tú en tu conciencia por el Espíritu Santo sabes que hay algo que no lo debes hacer y lo haces, eres culpable en tu propia justicia y en tu propia conciencia. Porque conoces la ley de Dios. O algo que tienes que hacer y no lo has hecho. Pues la Biblia también dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Amén. Entonces, seguimos revisando. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Si yo estoy en esa condición, no me voy a bajar de esa condición a seguir pecando. ¿O sí? Claro que no. Porque en el Evangelio se vive la santidad. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esa es la diferencia. Nadie en el Antiguo Testamento podía decir, es que Jehová vive aquí. No. Eso solamente se puede decir en el nuevo pacto después de haber recibido el Espíritu Santo y avivarlo en el corazón. Por lo cual la Biblia también dice en Efesios, no contristéis, es decir, no haga ir, no entristezca el Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Porque si tenemos el Espíritu Santo aquí adentro, eso es lo que nos da la capacidad, el poder de ser diferentes. Por eso dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Digamos gloria a Dios. Esa es la gran diferencia del Evangelio. Si Cristo vive aquí adentro de tu corazón y de tu mente, entonces vivirás obviamente estos dos mandamientos. Y con esto ya has cubierto la ley, los profetas y los salmos. Amén. Gloria a Dios, porque el que ama a Dios sabe tener cuidado del prójimo y de su casa y de su familia y de sus negocios y de su buen ejemplo y de su buen testimonio. Y aunque tenga que vivir tribulación o angustia o persecución, lo hace por fe y por amor a la verdad. Aunque otros no lo entiendan, porque el evangelio que tenemos aquí es por revelación de Jesucristo. Amén. Digamos gloria a Dios. Entonces, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, ya no es bajo la ley del pecado, ni bajo la ley de las sentencias, sino que dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es decir, conforme a la medida de la estatura de la plenitud de Jesucristo. Eso es. Amén. Así que cuando tú vives bien el Evangelio, en la inspiración del Espíritu de Dios, la gente ya no va a ver solamente a una persona, sino que de lejos van a ver que es un buen cristiano.
porque ese cristiano, por la fe en Jesús, cambió su manera de hablar, cambió su conducta y cambió la honra hasta para vestirse y comportarse. Pero fue por fe, por la obra del Espíritu Santo que nos renovó el entendimiento. Amén. Aleluya, bendito el Señor. Dice también la Biblia, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. O sea que si uno no vive en la plenitud de la nueva naturaleza en Jesús y cree que todavía la justicia es por la ley, entonces ¿para qué murió Jesús? Si Jesús nos redimió de la maldición de la ley. Amén. Sigamos mirando ahora la expresión de por qué Pablo, apóstol a los gentiles, reprendió a Pedro, que también es un apóstol, pero que quería imponer el judaísmo y algunas cosas de ese rito y cultura sobre los que se convertían al evangelio. Amén. Lea conmigo el versículo número 12 del capítulo 2 de Gálatas. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Es decir, venga hermana, usted hágase aquí, rapidito, venga hermano Alejo, alguien rápido, y su merced hágase acá. Sí. Eso, voy a hacer el ejemplo para que nos entendamos. Amén, eso. Entonces, voy a hacer el ejemplo que yo soy Pedro, ¿sí? Que ella es el grupo de los gentiles y ella es el grupo de los judíos. Aguante tantico. Y había un problema de identidad. Entonces Pedro, congraciado con los otros judíos, ¿sí? Y con Jacobo, que había sido arrastrado por la hipocresía de ellos, empezó a tener un comportamiento muy riguroso a la ley entre ellos. Y si usted es gentil y llega aquí con nosotros, tienes que cumplir la ley también. ¿Me está entendiendo? Así hay muchas denominaciones hoy. Si me ayudan con el niño en clase de niños, porque aquí hay Jesús. Yo estoy intentando que me entiendan. Bueno, entonces resulta que aquí está el grupo y ellos son celosos de la Torá. Pero tú eres gentil, tú eres de la ciudad de Galacia y ella nació en Jerusalén, el ejemplo. Entonces yo soy Pedro, yo también soy judío, celoso de la Torá, porque era mi religión antes del evangelio. Estoy poniéndome los zapatos de Pedrito, ¿sí? Entonces me alío con Jacobo y los que están allá. Y como tú eres gentil, entonces vienes a hacer culto conmigo, pero estamos entre los judíos, tienes que cumplir la ley. Tienes que guardar el día de reposo y hacer otro montón de cosas, ¿sí? Pero después me iba solo, Pedrito solito, a donde los gentiles. Y entonces como ya no hay ningún judío que lo vea, entonces empieza a darse muchas libertades de la ley, porque a los gentiles no se les obliga la ley, ¿sí? Pero tenía miedo de que los judíos lo señalaran porque estaba violando la ley. ¿Sí ve el problema en el que estaban? Gracias por el ejemplo, siéntense. Ahora todos aquí somos gentiles en Cristo, pero convertidos al evangelio de entre las naciones gentiles. Por la fe somos salvos. Amén. Entonces, vea, y en su simulación, por eso yo hice aquí de gentil y para allá me fui de judío, ¿sí? Pero en su simulación participaban también otros judíos. O sea que la hermanita aquí hacía lo mismo que hacía yo, porque como yo era el líder, ay, es que eso de ser líder es cosa seria. Pedro era el líder entre los circuncisos, y si él se venía a darse libertades de la ley con los gentiles, entonces los demás hacían lo mismo. Y en tal simulación, dice la Biblia, a ver, ubiquémonos otra vez, también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Es decir, no tenían una sola imagen. Un comportamiento con judíos y otro comportamiento con gentiles. El problema es que querían obligar a los gentiles a vivir el judaísmo aparte del evangelio. Ahora sí. Amén.
Entonces, todas esas denominaciones que le dicen que tienes que guardar el día de reposo por obligación moral, que tienes que usar kepia, que tienes que usar velo si eres mujer, que si eres varón, si pasas al altar, así tengas el cabello corto, tienes que usar la kepia. Sí, claro, esos grupos existen, en Tunja hay uno. Y por aquí algunos nos están visitando. A ver cómo conquistar. Pero esos son ceremonias y cosas de la ley. Quieren que la gente viva un evangelio, pero obligándolos a vivir cosas de la ley. Cuando ya no es por ley. Es lo que yo quiero que quede claro. ¿Amén? ¿Vamos bien? Muy bien. Entonces, sigue diciendo la Biblia, pero cuando vi que no andaban rectamente, ahora voy a hacer de Pablo, ¿sí? Que no puse aquí al hermano Alejo a hacer de Pedro. Entonces, pero voy a hacer yo de Pablo ahora. Amén. Cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, no de la ley, ¿de qué? Del evangelio. Dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como un judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Estaba bravo Pablo, reprendiendo a Pedrito. Y eso fue público. ¿Cómo sabemos que es público? Lea el versículo 11. Pedro vino a Antioquía y le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniese algunos de parte de Jacobo. O sea que el asunto fue, primero habló con él de cara a cara. ¿Recuerdan el modelo de corregir el pecado en el hermano? ¿Sí se acuerdan? Ve y repréndelo tú y él solos, y si no te oyere, ponlo en boca de 2 o 3 testigos. Pero resulta que Pedrito estaba terqueando que él tenía la razón, así como muchos hoy dicen que tienen la razón y siguen terqueando, ¿sí? Y entonces no le hizo caso a los testigos. Entonces llegaron a la asamblea delante de la congregación y ahí fue la reprensión para marcar un precedente de que el evangelio es único y diferente a la ley. ¿Amén? Muy bien. Seguimos leyendo entonces el 15. Nosotros judíos de nacimiento, eso es distinto. Amén. Y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. ¿Quedó claro? Amén. Ahora les dice en el versículo número 2 del capítulo 3 de Gálatas. 3:2. Esto solo quiero saber de ustedes. O sea, Pablo está inspirado predicando para aclarar las cosas entre los judíos y el evangelio que se vive entre los gentiles. Esto solo quiero saber de ustedes, hermanos en Galacia. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Por qué se recibe el Espíritu Santo, hermanos en paz? ¿Por vivir la ley o por creer en Jesús? Ah, qué bueno. Mire que aquí Pablo está enojado con los de Galacia por la mala influencia de Pedrito. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu con mayúscula, hablando de Dios, ahora vais a terminar por la carne. Y les dice, vea, tantas cosas han padecido en vano, si es que realmente fue en vano. O sea, Pablo sabe que hay gente que se sostiene fiel en la diferencia del evangelio auténtico, ajenos a la ley. Amén. Aquel pues que os suministra el Espíritu, ¿quién es el que da el Espíritu? Jesucristo, es Dios. ¿Por qué? Recuerde lo que Juan dice, yo los bautizo en agua para que se arrepientan, pero quien viene después de mí, del cual no soy digno de llevar la correa de su calzado, él es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Amén. Aquel que os suministra el Espíritu Santo, Jesús, y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o porque han oído con fe? El que oye con fe se transforma sin miedo al yugo del mandamiento, porque lo que está cultivando es una nueva criatura conforme a Cristo. Mientras que la ley fue dada para el viejo cargado de concupiscencia de pecado, la ley fue dada para condenar al transgresor, no para salvarlo. Pero en la gracia, la fe nos transforma la conducta para que vivamos superior a la ley. ¿Sí ve lo bonito?
¿Sí ve lo diferente? Gloria a Dios. Ahora, el pacto que Dios hizo con Abraham, ¿fue porque Abraham obedeció fielmente o porque creyó? Porque creyó. Ah, si el hombre hubiese sido calificado solo por obedecer, no había alcanzado porque fornicó y adulteró. Siendo casado se metió con Agar por la incredulidad de su mujer. ¿Cuántos pecados van ahí? Incredulidad, dureza de corazón, adulterio, fornicación. Ya, Abraham no se salvó por las obras de la ley ni por obedecer, sino por lograr creer. Por eso nosotros somos llamados creyentes en el creyente Abraham, no en la ley de Moisés. Es decir, el Señor restauró las dispensaciones. Abraham no vivió bajo la ley, sino bajo la promesa patriarcal. Nosotros en el Evangelio vivimos la promesa del Espíritu Santo para tener una vida nueva, no la ley para ser condenados, porque nadie puede vivir la ley. La gran mayoría del Antiguo Testamento se los califican por las obras de la ley, todos se condenan. ¿No ve que David, el gran rey de Israel, el hombre conforme al corazón de Dios, que lo escogió de detrás del redil de las ovejas para que fuese príncipe en Israel? Estoy inspirado hoy. ¿Y cuántas cosas hizo cuando se metió con la mujer de Urías Eteo? Primero, codició. Después, tomó. Y se acostó con ella, adulteró, y ella era, bueno, adulteró y fornicó. Y aparte, ¿qué otra cosa hizo? Fue un homicida intelectual. Claro, él dijo, para yo quedar con buena imagen como rey en Israel, entonces si Urías Eteo muere en batalla, yo me compadezco de la viudita. Sí, terrible lo que hace la maldad. O sea que si ese hombre hubiese sido justificado por la ley, pero como él sí vivía la dispensación de la ley, tuvo que pagar el precio de su pecado. Por eso el bebé que ella estaba esperando de ese pecado murió. A la verdad, el bebé no pecó y es santo y es salvo y está en los cielos. Pero David, bueno, está en el lugar de reposo esperando la resurrección de los muertos. Porque nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, o sea, Jesús. Amén. Y ya la hermana sabe doctrina y ya me hizo caras. Digamos gloria a Dios. Eso está bien, que están en la juega. A mí me gusta que no coman entero, que estén atentos, muy bien. Entonces, el niño es salvo, pero David por su pecado sufrió el dolor de ese juicio. Amén. Porque él sí vivía en la ley y tuvo que pagar el precio, y la paga del pecado es muerte, y el bebé murió. Tremendo. ¿Cómo la ve? De manera entonces que el Señor muestra su gracia aún desde hombres antes en la ley. Y este tema está bonito, pero el tiempo se acabó. Vamos a orar y voy a leerles una porción que sea de conclusión en Gálatas. No alcanzo a explicarles el propósito de la ley, porque son otros 6 versículos y para explicarlos se toma tiempo. Pero sí voy a dejarles, porque es que hay un grupo que dice que no, que a esto no se refería Pablo, pero Pablo se refiere a toda la ley. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. A ver. Permítame un instante, con este versículo concluimos. Eso está en Gálatas, pero permítame un instante. Bendito el Señor. Bueno, no quiso. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Y la ley no es de la fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Eso es ley. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Por qué? Porque él asumió el rol suyo y mío por los pecados que juzgaba la ley. Ahora sí.
Si Él nos redimió de la maldición de la ley, si hemos muerto a la ley del pecado y hoy estamos nueva criatura en Jesús, entonces ¿lo condenamos por la ley? Hoy el juicio de conciencia se hace es porque no tiene fe para ser diferente, no por la ley. Porque la ley no es de la fe, punto. Sino que dice que el que haga esas cosas vivirá por ellas. Pero el que es de la fe vive mejor que los que se sujetan a la ley. Estemos de pie dando gracias al Señor. Y en el otro tema les hablaré del propósito de la ley realmente, porque nosotros sí tenemos una ley, pero no es la ley de la Torá, por favor, haga esa diferencia. Es la ley del Espíritu de vida, la ley de Cristo, que es por la fe del Evangelio, no por el miedo al mandamiento, y que en este caso lo que resaltamos es amar a Dios y amar al prójimo. Amén. Soberano Dios, te damos gracias por este tiempo de enseñanza, de consejo, de palabra y doctrina, y de poder comprender todos esos apartes en los que has usado a Pablo como apóstol a los gentiles, para que tengamos esta preciosa libertad y podamos vivir en la regeneración por el Espíritu Santo y la renovación en el espíritu de nuestro entendimiento, Señor, y que para muchos lo necesario para ese fruto es poder consolidar su nuevo nacimiento en el nombre de Jesús, en agua y por el Espíritu. Rey de reyes, Señor de señores, gracias por este tiempo dominical y permítenos seguir avanzando en victoria en tu nombre. Amén y amén. Hermana Alcira, tenga la bondad, nos recibe la ofrenda de los santos correspondiente al culto de Escuela Bíblica Dominical. A todos abrazos y bendiciones en el nombre del Señor Jesús. Dios les bendiga poderosamente a todos. Próximo tema, el verdadero propósito de la ley.